Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes, y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante, y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro, y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, ¿este es el heredero? Vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores, que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura, la piedra que desecharon los constructores, es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios, y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprehenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. 3 puntos importantes de este Evangelio. La parábola de los labradores malvados. Jesús cuenta la historia de un propietario de una viña que arrienda su viña a unos labradores, pero cuando envía a sus siervos a recoger los frutos, los labradores los golpean o matan. Finalmente, envía a su propio hijo, a quien los labradores también matan con la esperanza de quedarse con la viña. En esta parábola Jesús compendia la historia de la salvación y la suya propia. Sirviéndose de la alegoría de la viña, narra los esfuerzos de Dios por hacer que el pueblo elegido diera frutos y la resistencia de los hombres, especialmente los jefes de Israel, a darlos. Parece claro, en el tenor de la parábola, que el Hijo amado es el mismo Jesús, y que los siervos enviados antes son los profetas. La piedra rechazada que se convierte en la piedra angular. Jesús cita el Salmo 118 para referirse a sí mismo como la piedra que los líderes religiosos rechazaron pero que se convierte en la piedra angular. Esta profecía destaca el papel central de Jesús en el plan de salvación de Dios, a pesar de ser rechazado por aquellos a quienes vino a salvar. El Señor enseña que estas acciones de los hombres no hacen sino corroborar el plan de Dios que, de esa manera, funda un nuevo pueblo cimentado en Cristo, nueva piedra angular. La advertencia contra la pérdida del reino de Dios. Jesús concluye esta sección con una advertencia a los líderes religiosos de que el reino de Dios les será quitado y dado a una nación que produzca sus frutos. Esta advertencia señala la responsabilidad de los líderes religiosos de producir frutos de justicia y obediencia a Dios, y la consecuencia de perder su posición privilegiada si no cumplen con su deber. Este pasaje del Evangelio de San Mateo nos presenta la parábola de los labradores malvados y la advertencia de Jesús a los líderes religiosos sobre las consecuencias de su rechazo a él y a su mensaje. Nos recuerda la importancia de reconocer a Jesús como la piedra angular de nuestra fe y de producir frutos dignos del reino de Dios. Además, nos insta a ser fieles y obedientes a Dios para no perder nuestra posición en su reino. En resumen, este pasaje nos desafía a responder con fe y obediencia al llamado de Dios, reconociendo a Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas. El Evangelio es palabra de Dios. Compártelo, coméntalo y vívelo.